Muy buenas tardes, soy Lida Argenis Gualpaz, maestrante de segundo semestre en Maestría en Educación de la Corporación Universitaria Iberoamericana en el departamento del Putumayo, en el municipio de San Miguel. En esta ocasión quiero compartirles la educación intercultural. Bueno, vamos a hablar sobre la educación intercultural. La educación intercultural es ampliamente reconocida y existen normas internacionales. Entre ellas podría anunciarse el convenio número 169 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, de 1989 para pueblos indígenas y tribales, ratificando a través de la Ley 21 del 91 por Colombia, pero también la Convención Internacional para la Eliminación de todas las formas de discriminación racial 1965, la Convención Internacional sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales 1966, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas pertenecientes a minorías étnicas, religiosas y lingüísticas, la Declaración Universal sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, ONU 2007, la Declaración de las Naciones Unidas de la Segunda Década de los Pueblos Indígenas 2005-2015 y a nivel local la Ley 70 de 1993 o Ley de las Comunidades Negras y el Decreto 1953 del 2014 para los pueblos indígenas. Estos marcos regulatorios, así como en general los cambios constitucionales en América Latina a partir de los años 90, muestran los resultados de los procesos y luchas políticas de los pueblos étnicamente diferenciados por sus derechos, entre los que desde luego se distinguen aquellos que se relacionan con la educación, a través de ella su derecho a la pervivencia cultural y como pueblos. También decimos que la educación intercultural debe entenderse como la educación de todos para vivir dentro de una sociedad multicultural. La educación intercultural es un concepto construido sobre ideas filosóficas de libertad, justicia, igualdad y dignidad humana, que deben estar contenidos en los documentos institucionales que rigen la vida de un centro. Igualmente es un proceso educativo que comprende todos los aspectos relativos al currículo. Así entendida, la educación intercultural deberá ayudar a todos los estudiantes a desarrollar autoconceptos positivos y a descubrir quiénes son en sí mismos y en términos de los diferentes miembros del grupo, ofreciendo conocimientos sobre la historia, la cultura y las condiciones de los diversos grupos a través del estudio de las diferencias en el desarrollo, la historia, la política y la cultura que los caracterizan. También tenemos 5 retos para la educación intercultural que toda institución debe tener. Una educación intercultural que facilite el diálogo entre la diversidad de culturas, pueblos indígenas, comunidades afro-raizales, palenqueros, rom, ya de por sí diversos interiormente, y otras formas de diversidad, mestizos, campesinos, poblaciones LGTBI, poblaciones institucionales de discapacidad, entre otras posibilidades. Segundo, interculturalizar todo el sistema educativo en general, todos los niveles de formación, fomentando la cooperación, la colaboración y el aprendizaje mutuo. 3. No estandarizar la educación intercultural para permitir el verdadero desarrollo de la diversidad. 4. Formar docentes interculturales. 5. Procurar las ayudas y condiciones necesarias para aprender. Bueno, ahora sí vamos a ver en qué consiste cada uno de estos retos. Primero, una educación intercultural para todos. Este desafío implica poder transformar las escuelas en lugares capaces de construir currículos interculturales que sea el resultado del esfuerzo institucional por constituirse y desarrollarse a partir del diálogo entre actores sociales diversos,
polarizados y contradictorios. La escuela que emerge de estos esfuerzos se caracterizaría no solo por recibir estudiantes diversos, atendiendo con pertinencia a sus particularidades y necesidades, sino que implica el cambio de toda la institución para afrontar las tensiones que emergen no solo de la diversidad interna, sino también de las demandas del Estado, de sus sistemas de calidad y de certificación, y de todas las demandas, precisiones que convergen en la escuela de acuerdo con los fines nacionales y globales. Una educación intercultural para todos implica entonces hacer compatibles y poner en diálogos normas, valores y visiones del mundo que pueden llegar a ser realmente diversas. Segundo desafío, interculturalizar el sistema educativo. La labor de la escuela intercultural queda trunca si a su vez no promueve el cambio de todo el sistema a su alrededor. Si la escuela no considera todos los niveles formativos, la labor que realice en su escuela local y específica se perderá cuando el estudiante continúe en los siguientes momentos de su proceso educativo. La alianza con todo el ciclo formativo permite que los diferentes niveles se preparen, investiguen y hagan propuestas que posicionen y hagan visible una formación intercultural para todos desde el comienzo de la vida y para siempre. Tercer desafío, no estandarizar la educación intercultural. Como podemos ver aquí un aporte de Quijano 2000, dice, resistir la tensión de la estandarización para el aseguramiento de su calidad o de su procedimiento. Un detalle importante para este tipo de educación es su capacidad creativa para ajustarse y desarrollar respuestas específicas y pertinentes a cada contexto y momento. Cuarto, formar buenos docentes interculturales. Buena parte de la acción educativa se realiza a partir del fortalecimiento de los procesos de formación de docentes interculturales. Un docente en el sistema puede tener diferentes niveles de interculturalidad, por lo que no basta una formación sobre pedagogía y didáctica para la interculturalidad. Se hace necesario tocar las personas profundamente y permitirles avanzar hacia una interculturalidad que no sea solamente la aceptación de las diferencias, sino la disposición a cambiar valores y perspectivas para favorecerla. Implica también que puedan actuar como verdaderos traductores interculturales, que puedan transmitir o desarrollar la antológicos o contradictorios de los conocimientos y valores, que puedan decir en otras palabras y en otras lenguas una misma idea. Watts, 2008. El maestro intercultural en formación tendría que disponerse para aprender diferentes idiomas. Esto puede ser muy difícil para adultos con lenguas maternas. Tendría que conocer distintas cosmovisiones, tendría que manejar distintos saberes relacionados con su campo de conocimiento. Tendría que poder adaptarse a distintas maneras de aprender y de producir conocimiento. Tendría que estar en capacidad de hacer trabajo colaborativo entre culturas, producir y usar materiales y metodologías apropiadas, entre muchas otras facultades. Quinto desafío, procurar las ayudas y condiciones necesarias para aprender. La escuela intercultural tiene el desafío de acompañar al estudiante en su proceso formativo, preocupándose por el antes y después de su formación. Muchos de los elementos que rodean la formación interculturalidad, sus éxitos, fracasos y devenires tienen que ver con la precariedad de condiciones que enfrentan los estudiantes y algunas veces los maestros que acuden a ellas. En un sentido local, la educación intercultural no necesariamente es una educación global, donde se encuentran culturas y lenguas del mundo cosmopolita y altermoderna. La educación intercultural puede estar poniendo en
concurrencia, estudiantes y profesores que provienen de más de una forma de exclusión, es decir, aquellas que tienen que ver con pobreza, exposiciones a la violencia, discriminación social y otros flagelos que demandan a la escuela nuevas adecuaciones. Un gran desafío de esta escuela interculturalidad es entonces fijar la atención sobre la producción de condiciones necesarias para mitigar e incorporar en forma adecuada estos obstáculos a los procesos educativos para que no impidan la labor de la escuela. Como podemos ver, el reto de la educación intercultural es bastante amplia. A continuación tienen unas referencias que sirven de apoyo para la educación intercultural.